En la clase de hoy nos vamos a dedicar de lleno a un tipo de enfermedad especial, especialmente foliar, denominado rollas. El término rollas hace referencia justamente tanto a la enfermedad como al patógeno que lo ocasiona. De la misma manera que cuando habíamos estudiado los oídios, el nombre de la enfermedad y el patógeno están totalmente asociados. Este es un tipo de enfermedad que ataca gran cantidad de producciones agronómicas y forestales en todas partes del mundo y ha sido una preocupación en la actividad económica del ser humano desde principios de la agricultura. Los romanos, por ejemplo, tenían una, una- tenían un dios al cual le pedían que los cultivos de trigo, principalmente de la cuenca del Mediterráneo, no fueran afectados por esta enfermedad. Y correspondientemente hacían unas fiestas en honor o para tratar de liberarse de esta enfermedad. Acá vemos dos fotografías de rollas atacando álamos y pinos como una introducción a los distintos tipos de problemas forestales que se pueden encontrar. Las rollas, como patógenos, pertenecen a los basidiomycetes, a una clase especial denominada Puccinio-mycetes y el orden Uredinales. Además de la sintomatología en hojas, produce la sintomatología conocida como escobas de brujas, como vemos en estas rollas que se presentan en acacia, ocasionados por el patógeno Ravenelia. Observamos cómo se produce, acá en esta figura número 62, se observa el detalle de cómo se acortan los entrenudos y se forman las hojas arracimadas debido a la presencia del patógeno. Y en otros casos, en Parapiptadenia, provocan estos tumores en el tallo, observados acá, en las ramas, que están asociados a una mala conducción en el árbol y provocando defoliación. O sea, si bien la enfermedad en sí misma la ubicamos dentro de las enfermedades foliares, la sintomatología también puede ocurrir, el daño también puede ocurrir en el tallo en forma de formación de escoba de brujas o de tumores. El signo más característico de las rollas es la formación de una estructura esporulante conocida con el nombre de soro. Son pústulas que aparecen en las hojas o en el tallo, constituido por una gran masa de esporas que se forman subepidérmicamente, rompen la epidermis de la hoja y están contenidas por ellas mismas. Entonces, a lo largo del ciclo de vida del patógeno, lo más significativo, más característico que vamos a encontrar como signo de una roya es esta estructura que denominamos soro. Una característica muy particular que tienen las rollas es tener un ciclo de vida complejo que puede ocurrir en un solo hospedante o en dos hospedantes.
ya sea que tenga un hospedante o que tenga dos hospedantes, a lo largo del ciclo de vida del patógeno se forman hasta 5 tipos diferentes de esporas. Eso quiere decir que una misma especie de patógeno a lo largo de su ciclo de vida puede originar 5 tipos de estructuras reproductivas que son morfológicamente diferentes entre sí y que reciben un nombre distinto. Estas estructuras son el espermogonio, el esidio, el uredo o uredosoro, los telios o teleutosoros y el promicelio o basidio. En el campo, cuando encontramos síntomas de la enfermedad, según la especie en particular de que se trate, podemos encontrar como signo más visible del patógeno una, dos, tres o una sola de alguna de estas estructuras. Y como fitopatólogos tratamos de identificar cuál de todas ellas se trata. Vemos que cada una de estas estructuras tiene un número asociado que se denominan los estados diferentes de la roya. Puede ser, digamos, el espermogonio, le decimos que es el estado 0, el esidio el estado 1, el uredosoro el estado 2 y así sucesivamente. Entonces, la secuencia regular de las fases o estados de una roya típica, que tiene un ciclo completo, o sea, completo quiere decir que se presentan todos los estados. La secuencia regular que vamos a estudiar es el estado 0, en el cual se forman espermogonios, cuyas esporas típicas se llaman los espermáceos, y además tiene otras estructuras llamadas hifas receptoras. El estado 1, que forma esidios o esidiosoros, que llevan esidiosporas. El estado 2, que forma uredosoros, en cuyo interior se forman las uredosporas. El estado 3, que forma los telios o teleutosoros, que llevan o forman las teleutosporas. Y por último el estado 4, que forma los promicelios o basidios, que llevan las basidiosporas. Entonces, una roya que llamamos de ciclo completo presenta todos estos estados a lo largo de su ciclo de vida. Y alguno de ellos o todos es el que encontramos asociado con la planta enferma y que nos llama la atención como fitopatólogos y nos sirve como signo para hacer la identificación de la enfermedad, para hacer el diagnóstico. Entonces, llamamos royas macrocíclicas aquellas especies de royas que tienen los 5 estados reproductivos formados a lo largo de su ciclo de vida. Las royas demicíclicas son aquellas que exhiben todos los estados menos el estado 2, los uredosoros. Y las royas microcíclicas es aquellas en donde falta el estado 1, los esidios o esidiosoros, y el estado 2, los uredosoros. Ahora bien, mencionamos que en forma general las royas pueden atacar a lo largo de su ciclo de vida un hospedante o dos hospedantes. Cuando ataca dos hospedantes diferentes, decimos que las royas son heteroicas,
hetero diferentes, oiko, casas, o sea que tiene dos hospedantes diferentes y requiere esos dos hospedantes para que el ciclo de vida del patógeno se cumpla totalmente. Las rollas autoicas son aquellas donde todo su ciclo de vida ocurre en un solo hospedante. Cuando hay dos hospedantes, no están relacionados taxonómicamente. Por ejemplo, en Patagonia existe una roya que ataca la araucaria y su segundo hospedante es el roble pellino, Tophagus obliqua, o el raulino, Tophagus alpina. O sea, los hospedantes no necesariamente están relacionados taxonómicamente. En este caso mencioné un ejemplo de enfermedad en dos especies forestales, pero el ciclo de vida puede ser cumplido entre un pino y una planta herbácea. Y esa planta herbácea puede ser un pasto o puede ser una dicotiledónea tipo de la familia de las rosas. O sea, no están relacionados taxonómicamente las plantas que elige el patógeno para completar su ciclo de vida en el caso de las rollas heteroicas. Y luego otro concepto que tenemos que tener en cuenta es cuál es el hospedante principal cuando existen dos, cuál es el hospedante principal. Y por definición, el hospedante principal es aquel donde se forman los basidios, no el hospedante que nos interesa a nosotros en la industria forestal, en la producción forestal. ¿Sí? Por ejemplo, la roya que mencionamos antes, la roya de la araucaria, la llamamos la roya de la araucaria porque en la araucaria produce un síntoma muy particular. Pero el hospedante principal es el roble pellín porque allí es donde se forman los basidios. También le provoca un daño al roble. Pero vulgarmente se la conoce como roya de la araucaria, aunque el hospedante principal es el roble pellín. Y el hospedante alternativo es aquel donde se forman los espermogonios y los esidios. ¿Qué hacen las rollas? Las rollas es un tipo de patógeno que es biótrofo, solamente ataca células vivas. Y acá tenemos el ejemplo de uno de los estados, la uredospora. Esta uredospora ha sido diseminada por el viento hasta la superficie del tejido sensible, en este caso una hoja. Luego del reconocimiento con el hospedante, germina, se forma lo que llamamos un tubo germinativo que busca, entre comillas, porque no busca conscientemente, sino que hay señales químicas y del relieve de la hoja que le permite crecer, y en este crecimiento el patógeno trata de encontrar, mediante estas señales, la vía de entrada, que en este caso son los estomas. En este lugar se forma un apresorio y este apresorio le sirve de punto de anclaje para producir una ramificación mediante la cual se introduce en el tejido de la hoja en el mesófilo. Esta hifa crece intercelularmente, pero típicamente en las rollas, para nutrirse de las células vivas, se forma una estructura dentro de la célula viva que se llama el austorio.
Austorio es un término de origen griego que significa absorber, y justamente esta estructura le permite intercambiar nutrientes y sustancias nocivas entre la célula hospedante y el patógeno. Acá vemos cómo es este proceso visto desde afuera. Acá tenemos el detalle de la ureospora que ha germinado y mediante señales del relieve de la hoja está intentando detectar la presencia de un estoma que está acá a la izquierda. Acá lo vemos con más detalle. Una vez que lo encuentra, se forma un ensanchamiento que es el apresorio, que le va a servir de anclaje para infectar, penetrar a la hoja a través de los estomas. En este caso estamos hablando de rollas que necesitan aberturas naturales para producir la infección. No penetra directamente por cualquier parte de la hoja, sino que requiere encontrar los estomas. Una vez que penetra a través de los estomas, se forma el micelio y va en búsqueda de una célula viva, indicada acá con el nombre HC, célula del hospedante en inglés. Acá observamos esto mismo a otro nivel. Observamos la hifa del patógeno que comienza a penetrar la célula del hospedante. Acá observamos cómo atraviesa la pared celular del hospedante y se produce esta ramificación que inmediatamente, una vez que penetra la célula, en este caso se ensancha, pero se puede ramificar también formando el austorio con H, es lo que se indica, es una palabra que se escribe con H y acá está indicada con la H. Esta estructura, el austorio, es la que le permite realizar el intercambio entre la célula del hospedante viva y el patógeno que elimina hacia afuera de su célula las sustancias que le van a permitir nutrirse de la célula viva del hospedante. Acá vemos una fotografía tridimensional donde observamos al patógeno que está creciendo, ramificándose intercelularmente y eventualmente penetra la célula del hospedante que estoy señalando acá. Acá hay una, acá hay otra, y en el interior forma un austorio que en este caso es muy ramificado. Puede ser globoso, como vimos en las fotografías anteriores, o en este caso tener un nivel de ramificación intenso que le permite un mayor contacto con los contenidos del citoplasma. A través de esta estructura, el patógeno absorbe los nutrientes de la célula, de la hoja, y así se produce el daño en la hoja, el debilitamiento de la hoja, la disminución en el nivel de fotosíntesis que ocurre en la hoja y el daño en el crecimiento en el árbol.